Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión estaremos hablando sobre la conciencia. La conciencia entendida desde el ámbito de la moral, pero obviamente para hablar del ámbito de la moral tenemos que hablar de los diferentes tipos de conciencia. Partamos entonces de la definición de lo que es la conciencia. La conciencia es el conocimiento que uno tiene de sí mismo y de su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Es que soy capaz de reconocer quién soy y dónde estoy parado. Esto puede darse en 6 diferentes elementos. Primero, de manera individual, quién soy yo, dónde estoy, dónde me encuentro. En segundo, en el ámbito social, es decir, con quién comparto, dónde me muevo, con qué grupo de amigos estoy. Y eso me lleva obviamente a la parte emocional, porque vincula cómo me siento emocionalmente frente a los demás, lo que en ámbitos de cognición se llama inteligencia emocional, pero también mi relación con los demás, es decir, mis emociones con respecto a los demás. Hay otros 2 tipos de conciencia antes de entrar a la moral, que es la temporal y la psicológica. La temporal, por un lado, tiene que ver con mi conciencia del tiempo. Seguramente te ha pasado que hay veces en alguna reunión, en alguna junta o en alguna clase que sientes que duró muchísimo y en realidad fue muy poquito tiempo. O al revés, que fue muchísimo tiempo y se te pasó volando. Esa es la conciencia temporal. Y finalmente la psicológica, que es ser consciente de mis estados emocionales, pero no solamente emocionales, sino cognitivos, de mi pasado y de dónde traigo toda la relación humana y mi relación interna conmigo mismo y mi conocimiento. Tiene que ver con lo individual, tiene que ver con lo social y con lo emocional, pero también tiene que ver con mis problemas, con mi pasado, con mis traumas. Y finalmente llegamos a la conciencia moral, que se define como un juicio que genera la razón. Recuerden que en la moral siempre vamos a estar jugando entre la razón y la voluntad. En este caso es la razón, en la cual reconozco una cualidad en mis actos. Estos actos que se hacen a partir de un juicio de valor, donde yo puedo determinar si mi acto fue bueno o malo. Y obviamente, como carácter imperativo de la conciencia, yo no puedo actuar contra mí mismo. Es decir, la conciencia moral es ese juez de mi propia actuación. Es decir, yo soy a la vez el testigo, el actor de los hechos, pero también soy el juez que va a valorar cómo se están echando esos juicios, esos actos, y finalmente el verdugo. Yo soy el que me pone el castigo o la premiación. Cuando yo sé que actúo mal, a veces ante los demás no digo nada, no reconozco nada, pero ante mí mismo sé que actué mal y me pongo un castigo. Esto puede darse en 3 momentos. Puede ser antes del acto, y es una conciencia antecedente, y esta me lleva al conflicto, ¿no?, entre la razón y el corazón, ¿no?, entre la voluntad y la inteligencia sobre si debo actuar o no debo actuar de cierta forma. Puede ser durante el acto, y entonces cómo decido actuar durante el acto, o después del acto, es decir, reflexiono sobre el acto y me doy cuenta de si mi actuar fue bueno o malo, y entonces analizo sobre el peso que traigo detrás de mí. Ahora bien, la conciencia moral se divide en 6 diferentes elementos. Puede ser una conciencia verdadera, que siempre va de la mano con la conciencia recta. ¿Cuándo es verdadera? Cuando reconozco el bien y lo sigo, 100%. A diferencia de la recta, que es cuando interiorizo la ley natural y la procuro seguir, pero no necesariamente reconozco el bien. Es decir, simplemente es porque la ley natural me indica, o hay algo ahí, justo la conciencia, ese pepito grillo que me dice, por ahí va, ¿no? Y lo actúo conforme al bien, sin conocer propiamente el bien. Esa es la pequeña gran diferencia entre la verdadera y la recta. Siempre que tengo una conciencia verdadera es recta, pero no siempre que tengo una recta es verdadera. Y la que sí es opuesta a estas 2 es la errónea, es decir, cuando actúo en contra del bien. Es decir, cuando yo sé que algo está mal y lo consecuto. Es decir, actúo en consecuencia del mal. Ahora, también puede ser que no sepa que estoy actuando mal, pero lo actúo mal. Por otro lado, tenemos la rígida, es decir, siempre actúo conforme a la misma forma. Es decir, no cambio mi postura, no cambio mi relación y siempre voy de acuerdo a lo rígido. Es decir, a lo que es y como pienso. Si soy recto, puedo ser recto rígido, pero también puedo ser erróneo rígido, es decir, alguien que sabe que está actuando mal y siempre actúa mal. Por otro lado, tenemos la conciencia laxa, que sabe dónde está el bien, sabe dónde está el mal, pero a veces decide actuar para una cosa y a veces para otra. O incluso como que aminoriza el bien y dice, bueno, a ver, no está tan mal, y entonces estoy buscando algo bueno. Ambas van en contra de la verdad.
salvo que sea un rígido verdadero, ¿no? O sea, puede ser siempre bueno y siempre verdadero. Pero es muy raro en el ser humano porque somos imperfectos. Básicamente la verdadera rígida es Dios. Y finalmente tenemos la escrupulosa, que le cuesta mucho trabajo identificar dónde está el bien y dónde está el mal, y por lo tanto duda constantemente. Este tipo de conciencia es muy natural en la gente que no tiene clara la conciencia individual. No sabe quién es, no sabe dónde está en el mundo, y entonces pierde un poco de vista el sentido. Y entonces está dudando si su actor es bueno, si su actor es malo, y pierde esa noción moral. Y con esto pues nos despedimos del tema de la conciencia y nos veremos en otra ocasión. Saludos.